continuamos acá en Proyecto Federal, hicimos la apertura del programa, el primer bloque hablando de economía y de política. Bueno, nos vamos a posicionar con Mariano de Miguel hablando de economía y con Hernán vamos a hablar, bueno, todo lo que está pasando en San Martín, ¿no? Uno de los temas también que me genera de alguna manera ocupación y algún sesgo de preocupación cuando los medios de comunicación reaccionaron con el tema de la Agencia Federal de Inteligencia, donde tiene ciertos resortes para investigar aquellas situaciones que buscan desestabilizar mercados. Pero yo también quiero agregarle a toda la gente que está siguiendo el programa que ya la Unión Industrial Argentina, algunos referentes dijeron que Oscar Parrilli abrió las puertas y dijo, no, esto es para quienes quieren hacer un golpe económico, pero algunos medios empezaron a decir cómo se van a meter en la economía. Bueno, te dejo a vos, Mariano. Bueno, sí, no solo Parrilli hizo eso en la Unión Industrial Argentina, sino quizás el ejemplo más claro fue a partir de una declaración de Longobardi, un periodista que tiene gran audiencia a la mañana en la radio, llamó por teléfono, pidió un derecho a réplica y durante 15-20 minutos habló, informó sobre la ley. Uno podía estar de acuerdo o no sobre las opiniones, pero sobre la información no pudieron siquiera contradecirle en nada. Porque la verdad que cuando uno mira el proyecto concretamente, lo que ve no es un invento de la Argentina desprendido del mundo con una intención de anular la competencia y la libertad del mercado. Simplemente es hacer en la Argentina, en algún grado, lo que ya se hace en otros, y en otros países, como Parrilli lo dijo, no Venezuela, que es un ejemplo típico del descalabro cuando los medios lo quieren poner en la Argentina. Cuando quieren pegar dicen Venezuela. Venezuela, sino concretamente en Estados Unidos, lo mismo en Europa, porque me parece que hay que tener en claro algo. Cuando uno dice el mercado justamente son agentes económicos entre los cuales participamos nosotros, y acá y en todas partes el mercado forma parte del mercado del Estado que lo regula. Claro. Y entonces lo que hay que pensar es, vos citabas al triste ministro que dijo, les hablé con el corazón y me contestaron con el bolsillo. Claramente el problema era del ministro que no entendía la lógica, pero si hablan con el bolsillo, el control tiene que ser porque la lógica del bolsillo a veces no coincide con los intereses nacionales, y entonces ese control no hay que tenerlo. Yo digo, hay que desdramatizar. Es lógico que determinados actores económicos jueguen en función de maximizar su rentabilidad en un momento concreto y determinado, aprovechando las circunstancias, y es lógico que también los estados, de alguna manera defendiendo la soberanía regulen y la estabilidad de un contexto político determinado, lo regulen. Porque la economía tiene más potencialidad de desestabilización, incluso en determinados momentos, que algunas movidas concretamente políticas. Yo en otro espacio le decía, Lenin tenía una vieja frase que la citaba Keynes, ¿no? Que Keynes precisamente no era un revolucionario en el sentido declarado del término, pero la citaba mucho, que decía, bueno, si uno quiere desestabilizar la sociedad, más que hacerlo desde el punto de vista político, lo puede hacer desde el punto de vista económico con una hiperinflación, etcétera. Y claramente un ejemplo de desestabilización económica en la Argentina, si vos revisás los 6 últimos descalabros, generalmente todos tienen que ver con descalabro del tipo de cambio. ¿Qué puede pasar, Mariano, desde aquí a las PASO, las elecciones generales del 23 de octubre, en cuanto a situaciones parecidas como las que se están dando estos últimos días a nivel económico, situaciones económicas muy puntuales? Bueno, primero, adivino no puede ser, ¿no? Pero bueno, no puede plantear más o menos los distintos escenarios, ¿no? De que se pueden plantear. ¿Es factible que esto pueda seguir acentuándose o no? Personalmente creo que lo lógico y lo esperable es que pueda continuar un poquito más y vuelva a estabilizarse en una situación más normal como la que traíamos en las últimas semanas. Claramente el equipo económico y la expresión de ese equipo económico en el Banco Central con Banoli lograron generar una configuración económica que de alguna manera compatibilizó los intereses del gobierno, mucho más generales, macrosociales, con lo de los sectores financieros que querían una tasa de interés en pesos que les permitiera una remuneración elevada, claro, compatible con expectativas de evaluación que habían bajado. Esa situación se controló y me parece que esta circunstancia es eso, una circunstancia. Pero tampoco hay que desconocer, cuando uno revisa periodos anteriores, que hay que actuar rápido, hay que actuar fuerte, porque obviamente una vez que eso se va de las manos es difícil controlarlo. Yo pienso que si uno mira los factores estructurales, está todo para controlarlo. ¿Qué quiero decir? El nivel de reservas internacionales en el Banco Central, de acá a mediano o largo plazo, quizás no es para tirar manteca al techo, pero en el corto plazo es el suficiente como para que la política económica actúe. Las tasas de interés, que son un problema para el sector productivo por quizás lo elevadas que son, pero son lo suficientemente elevadas para premiar la renta financiera y están ahí.
el Banco Central declara todo el tiempo que va a tratar de sistemáticamente de que el premio en pesos esté por encima del premio del atesoramiento en dólares. Entonces me da la sensación que de acá a fin de año esa situación de control debiera ser la norma y esta circunstancia la excepción. Sin perjuicio de lo cual, como hay actores que tienen un interés, pero ya no simplemente por conspiradores, un interés económico, porque hay jugadores que ganan en la medida que ese precio va para arriba. Piensen ustedes, ¿por qué cuando sube el precio del paralelo sube tan aceleradamente o por qué cuando baja, baja tan aceleradamente? Porque si yo veo el dólar a 15 y creo que va a estar en 17, lo que quiero es comprar hoy. Claro. Entonces se acelera al alza y si yo lo veo en 3 y creo que va a estar en 11, quiero vender hoy. Entonces me parece que el gobierno va a tomar las medidas como lo ha hecho siempre en el último año, desactivando todas las corridas y ataques especulativos que mencionaba Hernán, lo va a hacer de nuevo. Sí es lógico que estamos en un cambio de mandato y eso siempre suma incertidumbre, sobre todo porque pueden querer condicionar lo que viene. Piensen ustedes que si quien está interesado en que la brecha se amplifique y el dólar paralelo y el contado con liquidación vuelen por el aire, quienes tienen ese interés, el interés ¿dónde radica? Que generalmente si uno revisa la historia, siempre que la brecha crece sin control, en algún momento se cierra. Y los precios en el capitalismo no suelen ir para abajo, sino que van para arriba. Entonces se cierra no yendo el techo al piso, sino en general el piso al techo. Entonces el interés está en que si yo logro eso, el día de mañana le impongo al nuevo gobierno una devaluación y quien está puesto en dólares o en divisas va a ganar mucho con una devaluación si logra el cometido de ser una devaluación brusca, sin control, no con un efecto de competitividad, sino básicamente una ganancia financiera. Bueno, cuando hablamos de política hablamos de economía y cuando hablamos de economía hablamos de política y pasamos al partido San Martín. Y vos escuchaste cuando hicimos la editorial con Luis en la apertura del programa y yo tenía un recuerdo, una fotografía de ese San Martín pujante con una actividad pyme industrial muy fuerte o textil muy fuerte, distintas actividades productivas que lamentablemente cuando uno ve, dice, este galpón cerrado no fue una fábrica, hablo de la década del 90, fue una fábrica, ¿no? Y este fue una fábrica. Bueno, ¿cómo ves ahora el partido de San Martín en vistas a tu candidatura? ¿Qué es lo que se hizo y qué se puede hacer como asignatura pendiente, ¿no? Bien. En términos industriales, a ver, ¿qué ha sucedido en la Argentina y qué ha sucedido en San Martín? Porque el destino de San Martín está íntimamente ligado a lo que ha sucedido en nuestro país. La realidad es que no tenemos el distrito como teníamos hace 12 años atrás, 15 años atrás, como un cementerio de fábricas. Por suerte hoy San Martín tiene 4.500 empresas, se produce prácticamente todo y son empresas que, han crecido al calor de una política que les permite producir, generar trabajo y que les vaya bien básicamente a los empresarios. Ahora, lo que vemos quizás en esto más en el orden local, ¿por qué les ha ido bien? Les ha ido bien porque ha habido una política nacional que les ha permitido crecer nuevamente. Aquella política nacional hace 15 años atrás que les hizo que les fuera muy mal, hoy es distinta y les permite crecer. Pero decía, en el orden local lo que no ha sucedido es que esa potencia que tiene la pyme de San Martín no logró aprovecharse. Y no logró aprovecharse porque lo que vos necesitas es que esas pymes en todo caso puedan producir más y para eso necesitas mercado y para eso hay que trabajar también desde el Estado municipal. Yo hoy a la mañana estuve en una empresa. Me sucede lo que me sucede cada vez que voy a una empresa. Me dicen, qué suerte que viniste, la primera persona que vino acá. Es cierto, hay muchas empresas en San Martín. Ahora, lo que uno observa es que, de nuevo, ha habido un abandono en el orden local. Nosotros hicimos el proyecto de Compre San Martín con el objetivo de potenciar la sinergia entre aquellos empresarios que compran a otro empresario en San Martín y que puedan tener beneficios en términos de tasa. Y lo otro que estamos planteando, San Martín tiene, fíjense, la universidad, la UNSAM, tiene el INTI, tiene la Comisión Nacional de Energía Atómica. Nosotros estamos planteando desde el municipio crear una Secretaría de Ciencia y Tecnología que trabaje conjuntamente con la cuestión industrial y que pueda acortar esta brecha, porque quizás lo que se investiga no necesariamente se aprovecha en nuestro distrito. Entonces necesitamos que efectivamente esa investigación sea útil para nuestros empresarios pyme que están en condiciones de crecer mucho más que como han crecido. Ahora, San Martín, como bien marcás vos y por su cercanía con otros distritos también, ¿no? Importantes distritos y cercanos, por supuesto, a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, como
marcabas, tiene los recursos no solamente humanos, sino también todos estos recursos que se han dado a lo largo de estos años que han podido implementar esta gran cantidad de empresas. A través de la proyección o de lo que vos querés que ocurra allí en San Martín, es también lograr la mejor calidad, obviamente, de vida para la gente que allí vive o que va a ir a trabajar a San Martín. Sí, definitivamente. San Martín es un distrito que tiene muchas deudas pendientes. La verdad que cuando uno atraviesa y observa algunos distritos vecinos ve que han avanzado mucho más que nuestro distrito. Y insisto, hay muchas deudas pendientes en todos los ámbitos, en el ámbito de la seguridad, que es una preocupación en general de los vecinos. Bueno, el dispositivo, como está planteado, no funciona, en general las cámaras no funcionan, el COM, que es el seguimiento, tienen que ver 16 cámaras a una sola persona, es imposible que encuentre que hay algún hecho sospechoso en ese momento. No hay articulación con la justicia ni planificación en términos criminales de qué hacer en San Martín. En el ámbito de la salud, nosotros hemos logrado concretar a través de un fondo de la provincia de Buenos Aires que se llama Profide, y gracias a una senadora, Marina Moretti, que nos dio una mano importante, 20 millones de pesos para terminar la guardia del Hospital Eva Perón, pero en realidad el distrito y la distribución de salas de primera atención en general en el distrito trabaja y funciona de manera eficiente. En el ámbito, y queremos y planteamos también crear el primer materno infantil en San Martín y llevar un UPA como tienen otros distritos. En el ámbito deportivo, por ejemplo, nosotros tenemos una cosa que es casi paradigmática de esto que estoy planteando. La mayoría de nuestros clubes juegan en una liga que es la Liga de 3 de Febrero. En la Liga de 3 de Febrero juegan 26 clubes de San Martín y 24 de 3 de Febrero. Bueno, esto refleja la inacción en términos locales de lo que es en el ámbito deportivo. Y en términos quizás de obra pública, bueno, nosotros tenemos serios problemas de transporte porque tenemos un distrito atravesado por las vías del Tren Mitre, entonces tenés una dificultad seria para cruzar de un lado al otro del lado de las vías. Además tenemos todo lo que es la justicia, entonces en el horario judicial tenés un montón de vehículos de transporte vinculado a eso que entorpece todo el funcionamiento. Necesitamos terminar la Ruta 8, Márquez, necesitamos todo el área de lo que es la cuenca Reconquista, poder trabajar la cuestión dominial, la cuestión de las inundaciones. Nosotros en septiembre del año pasado sufrimos una problemática vinculada a las inundaciones, una inundación bien importante relacionada justamente con esta cuenca. Hay que trabajar en ello, hay que trabajar en agua potable y cloacas en esa zona y en otras zonas del distrito. Y también queremos potenciar no solo la cuestión industrial, sino comercial. Y en esto hemos planteado la puesta en valor de lo que son los corredores comerciales en San Martín, que deben ser unos 10, 12 calles, digamos, que tienen 4 o 5 cuadras, ¿no? Que están a lo largo y a lo ancho del distrito, y que es necesario que estén bien iluminadas, que estén lindas, que tengan seguridad, que el vecino pueda ir a pasear allí, a hacer compras. Y esto además, no solo desde la mirada comunitaria, que uno dice, bueno, tengo acá a la vuelta el centro comercial o acá 10 cuadras y me voy hasta allí, sino también en términos económicos, porque hoy lo que sucede es que muchos comerciantes cierran más temprano porque tienen miedo, entonces eso también afecta al erario público municipal. Bien, yo voy a dejar una pregunta, pero la dejo picando, vas a tener que aguantar la respuesta. Hernán, ¿Julián Domínguez o Aníbal Fernández? Aníbal Fernández o Julián Domínguez, pero yo ya paso para el otro lado. No, y hablamos de economía. A ver, nos quedan dos temas, nos queda un millón de temas, pero uno es el que hizo mucho ruido esta semana, el tema del contado con liquid. Ya explicaste en este programa cómo es la operación. En términos generales le decimos, bueno, lo hacen a través de la bolsa y pueden sacar dinero del país. La operación se considera legal porque está previsto dentro del marco legislativo nuestro, pero sin embargo hay grupos económicos que lo utilizan para presionar sobre los mercados. ¿Es así? Sin duda, digo, y además de esa presión, lo que también hay que ver es la potencialidad desestabilizadora de la operación, independientemente de la intención de quienes la hagan, ¿no? Sí. Y el potencial desestabilizador, ¿dónde está? Justamente en que es legal por un lado, pero logra fijar una referencia independientemente del volumen que mueva concretamente el mercado de operaciones en el contrato con liquidación, logra fijar una referencia para un montón de otras transacciones, no solo las propias financieras, sino otras de la economía, incluso productivas. Entonces, uno de los principales intereses de controlar ese mercado tiene que ver con que el valor que refleja el contrato con liquidación en términos de divisa sea un valor relativamente compatible con la actividad productiva. Claro. Muchos economistas y políticos que hablan de que habría que liberar todo y si tiene que ser el tipo de cambio 25, que sea 25 pesos por dólar. Bueno, eso es disparatado porque nada en la actividad productiva concreta
ni siquiera las economías regionales que tienen problemas de competitividad y muchas de ellas atadas a tipo de cambio, necesitan ese valor de la divisa. Entonces, el principal interés de control me parece que tiene que ver por el lado de, independientemente de la intención de quienes operan en ella, que muchas veces la intención es una intención claramente cooperativa, pero aunque no lo fuera, hay que controlarlo y regularlo como hay que controlar aquellos mercados de variables decisivas para la estabilidad económica, ¿no? Bien, y cerramos, yo sé que esto es largo para responder, pero el tema, se habló acá de fondos buitres, ¿no? Y yo siempre lo asociaba con un concepto que, de alguna manera, tiene un parentesco cuando dicen que al mercado no le gusta la fórmula, y me refiero a Scioli y Zanin en ese caso puntual. Obviamente están diciendo que esperaban otra fórmula. Pero cuando hablo de los fondos buitres y hablo de la política, quiero decir lo siguiente. Cuando uno se sienta a negociar con alguien, hay condiciones de negociación. Y obviamente acá hay una sola lectura. Queremos salir de esta presión de no tener dólares financieros constantes y sonantes, porque son necesarios para descomprimir algunas situaciones, lo que vos dijiste, las colocaciones de bonos en pesos, pero de alguna manera, para salir a hablar con los fondos buitres, salir a hablar, después se ve si se negocia o no se negocia, hay que decir, bueno, ya sobre un resultado electoral, ahora podemos hablar. Más que partir de los fondos buitres, quisiera llegar a los fondos buitres, digo. ¿Yo qué esperaría de un próximo gobierno? El principio rector en relaciones internacionales es la defensa del interés nacional y regional. Bien. En términos económicos, el interés nacional es agregar valor. Sí. Ahora, agregar valor y crecer para toda economía que necesita crecer mucho todavía como la Argentina y desarrollarse en muchos aspectos, ha avanzado mucho pero le falta, implica que en determinadas circunstancias quizás necesitemos más divisas que las que generamos. Eso puede obligar a que nos tengamos que sentar a negociar para conseguir ese financiamiento. El problema central es en qué condiciones nos sentamos a negociar y cómo respetamos la soberanía. ¿Y con qué fuerza también? Si vos mirás, incluso yo destaco siempre, desde que asume Kicillof, por ejemplo, Kicillof rápidamente arregla 2 o 3 frentes que permitieran el acceso al financiamiento en condiciones razonables. Arregla con el Club de París, por ejemplo, arregla los conflictos con el CIADI. Ahora, cuando llega el problema con los buitres, ahí no se arregla. ¿No se arregla por qué? Porque cuando nos pedían arreglar en aquel momento, no era negociar en condiciones donde uno da una fracción del valor agregado y del trabajo que genera en el futuro, sino directamente lo que entrega es la propiedad de cierta riqueza a cambio de la nada misma. Entonces, yo diría, cualquier próximo gobierno tiene que negociar con los buitres, yo diría al revés. Si necesitamos divisas, quizás hay que negociar con el capital extranjero, pero hay que elegir con quién negociamos mejor. Claro. Si es China, si es Rusia. Si eso obliga a sentarse con los holdouts, que son los que quedaron afuera del canje, dentro de los cuales están los que llamamos buitres, bueno, hay que sentarse. Ahora, en determinadas condiciones, pues yo lo que le planteo a los economistas o a ciertos políticos que dicen hay que arreglar bajo cualquier circunstancia. ¿Qué implica arreglar bajo cualquier circunstancia? Bien. ¿Podemos pedir 20.000, 30.000 millones de dólares al año a una tasa del 15%? No, eso es hipotecar el futuro. Ahora, si nos vamos a endeudar para como Bolivia, extraer petróleo no convencional con una tecnología que no podemos sustituir en 15 años, bueno, bienvenido sea el financiamiento. Bien. Bueno, bárbaro. Y bueno, hice la pregunta. A ver, como dije, Julián Domínguez, Aníbal Fernández, Julián Domínguez. La verdad que los dos representan acabadamente el proyecto del que soy parte y ambos están en condiciones de hacerse cargo de la provincia, así que a mí me parece que son dos representantes, dos dirigentes a la altura de las circunstancias. Quizás Aníbal tiene un poco más de experiencia en términos de gestión y Julián ha hecho una tarea envidiable en lo que es el legislativo, en el Congreso, pero me parece que ambos son profundos conocedores de la provincia y son representantes de este proyecto político. Yo la verdad que le tengo aprecio además personal a ambos candidatos, a los 4 diría, y una cuestión que a mí no me parece menor, y es que en realidad el Frente para la Victoria ha tenido distintos dirigentes en condición y con ambiciones de ser candidatos a gobernador, y eso, la resolución de eso no fue un escenario de ruptura ni del Frente para la Victoria, ni de justificación para que ninguno de esos dirigentes, dejara o abandonara con crítica de este espacio, en ninguna cosa. Lo digo porque no sucede lo mismo en el resto de los espacios políticos. Y esto, uno puede decir, bueno, que son más buenos tipos, son mejores dirigentes. No, en realidad hay un proyecto político que conduce y una conductora muy clara que se llama Cristina Fernández de Kirchner, que es la que marca el rumbo de este proyecto. Y por suerte tenemos dirigentes a la altura de las circunstancias que comulgan con esto y
y están dispuestos incluso a ceder sus propias ambiciones personales en pos de que ese proyecto político continúe en el orden nacional y en el orden provincial también. Bueno, Hernán, gracias. La verdad, un placer haberte Lo mismo digo, Mariano de Miguel. Gracias. Muchas gracias por estar acá. Sé que estás dentro de un cuadro gripal. No se puede hacer, ¿no es cierto? Pero vamos a hacer esto, lo voy a arreglar. Le vamos a pedir a algún farmacéutico columnista nuestro que diga a ver qué es lo más recomendable. Primero ir al médico y después decirte, bueno, qué es lo más recomendable. Bueno, muchísimas gracias a ambos. Vamos a la pausa. Ya venimos. Federación Argentina de Trabajadores de Farmacia. Más de 60 años en defensa de los derechos del trabajador del sector. Comprometidos con la formación de nuevos líderes sindicales. 011-4943-4005. Obra social del personal de farmacia. El mejor remedio para su salud. Trabaja en defensa del sistema solidario de salud. 0800-333-9820. Turismo Social de FATFA. Piensa en el descanso de todos los trabajadores de farmacia, ofreciendo un amplio circuito hotelero en todo el país. 011-4941-9910. Instituto Superior de Formación Tecnológica de FATFA apuesta al crecimiento profesional de todos los trabajadores de farmacia del país. www.institutofatfa.com.ar. Y ahora sí, el bloque de salud acá en Proyecto Federal, y estamos con la doctora Jorgelina Zabuki, que es odontóloga. Pero fíjense, yo había hablado, hice la apertura del programa refiriéndome a lo que es el trabajo, el estrés y las distintas reacciones. Y así como vos me comentabas fuera del aire, algunas personas tienen una rosácea, tienen algún tipo de reacción en el cuerpo, también puede haber reacciones en la boca. Sí. Mira, esta es una patología que hoy está muy en boga y que nosotros los que hacemos estomatología lo vemos muy frecuentemente en el consultorio. Pero lo que tiene que saber el que hace odontología general es que existe esta patología, lo conocen los odontólogos, pero que existe un tratamiento para esto, que hay diferentes gamas de tratamiento, porque el paciente en realidad va pululando por diferentes consultorios y todos lo minimizan al problema. O sea, no le dan en la tecla. No, sí, el paciente realmente la pasa mal. ¿Cómo se manifiesta esto? Como un dolor o como una molestia que tiene el paciente. Generalmente se da más en mujeres que en hombres y más en mujeres posmenopáusicas, pero igualmente también ataca a jóvenes hoy en día y a pacientes masculinos. Generalmente lo que el paciente refiere es o dolor o cambio en la consistencia de la saliva, que la saliva es más espesa o que tiene más cantidad de saliva o que tiene la boca seca, que siente gusto metálico, salado, alguna sensación desagradable y que le molesta mucho al paciente. Bueno, en realidad hay diferentes tipos de pacientes, se los puede agrupar en el paciente que se levanta, está bien y con el transcurso del día empiezan sus molestias, el paciente que está molesto todo el día. Pero bueno, o sea, cuando uno le explica al paciente el origen de su problema, hay que explicarle que sí, que tiene mucha relación con la parte psicológica. Boca ardiente, eso sí, sería boca ardiente. Hay pacientes que dicen, estoy brotada, tengo llagas. Sí. Uno le hace la inspección y esto es fundamental para el diagnóstico, que la boca tiene que estar sana. O sea, no hay ningún tipo de lesión en el paciente que tiene estomatodinia. Si existe algún tipo de lesión en ese momento de la consulta, hay que hacerle el tratamiento pertinente y si después del tratamiento desaparece la lesión, pero el síntoma persiste, ahí sí llegamos al diagnóstico de síndrome de boca ardiente, ¿sí? Se le explica al paciente que es un problema, o sea, relacionado con todo el estrés, que el estrés y situaciones angustiantes actúan como gatillo de disparador para que empiece este problema
Y bueno, según el paciente se le insinúa que puede acompañar con una terapia psicológica, pero nosotros desde el consultorio, el que hace estomatología, se le puede indicar un tratamiento que puede ir desde un simple colutorio, algún preparado con algún ansiolítico, o bueno, ya después para algún determinado grupo etario y según la edad se da alguna otra medicación más específica, ¿sí? Pero siempre tiene como disparador alguna situación estresante o algo angustiante o alguna pérdida que haya sufrido el paciente. ¿Hay lesiones en la lengua? ¿Hay lesiones en la boca? Ahí estamos viendo una foto de una lengua lesionada. Ya pasó, ya no, pasó. Eso es una lengua escrotal. Lo tenemos Bien. acá. Si no, en un instante, cuando lo vea yo te voy a hacer... No. A la inspección, el paciente tiene la boca sana. Es todo sintomatología, claro, lo que vamos a encontrar. O sea, el paciente nos va a relatar que tiene un ardor, que tiene cambio de gusto, que la saliva está más espesa, que algo que le molesta al paciente, claro, pero no se evidencia nada clínicamente. La boca para nosotros está sana, ¿sí? Eso es fundamental. Y también hay que sacarle mucho el paciente que viene con estos problemas, tiene mucho, siempre lo relaciona con si es algo maligno, o sea, no está relacionado con nada, ni puede malignizarse. ¿Es contagioso? Y no es contagioso. Es un paciente que tiene la predisposición, es como tener la genética para desarrollar esto, bien, como el que tiene aftas, que también, o sea, ¿y de qué me sale, doctora? Y no, tenés la predisposición y también entre una situación de estrés o algo que es el gatillo, es el desencadenante, aparece. ¿No es congénito tampoco? Tampoco. Bien. No. Es importante, ¿no? Si es infeccioso o congénito. O sea, principalmente lo relacionamos con factores de estrés. Sí, factor de estrés fundamentalmente es el disparador. ¿Sí? Bien. Pero lo importante, lo que quiero que quede claro es que existe tratamiento y se puede tratar y los pacientes andan bien. ¿Cómo se trata? Bueno, como te dije, o sea, uno tiene que ahondar un poquito más, se le hace la historia clínica al paciente, lo tiene que conocer al paciente, ver si toma medicación. Hay muchos pacientes que ya están tomando ansiolíticos, que tienen otras manifestaciones que también nos muestran cómo es el carácter de esa persona, o si tiene un colon irritable, si tiene una rosácea, bueno, otras cosas que ya también nos van a ayudar para ir agrupándolo y según eso se le da la medicación. Y como siempre se trata desde el escalón más inocuo, que para el paciente, para darle una medicación que no altere mucho su vida, o también hay pacientes que son muy reticentes a tomar medicación, entonces se va probando con algún buche y si eso no va funcionando, se sube un escalón más, claro, a otra medicación y así sucesivamente hasta encontrar la dosis terapéutica para ese paciente. Y la pregunta es, está la patología, ¿se trata y se terminó? ¿O empieza a tener una conducta oscilante? ¿Se va y vuelve a aparecer? Y bueno, ¿Se va y vuelve a aparecer? Es como todas estas patologías que están relacionadas con el estrés. El paciente puede andar bárbaro y ante una circunstancia de nuevo estresante vuelve a manifestar el síntoma. Bien. ¿Sí? Pero qué importante saberlo. Bueno, la vía de comunicación. ¿Aquella persona quiere hacerte alguna consulta referido a esta patología? ¿A qué números o a qué mail? Nosotros estamos en el Hospital de Clínicas, que hacemos el consultorio de estomatología, y si no, la vía de comunicación, mi mail es jsabuki@gmail.com. Ahí cualquier consulta. Ahí lo estamos viendo en pantalla, jsabuki@gmail.com. Sí. Bueno, nada, de recordar simplemente al odontólogo general que cuando llega a la consulta de este paciente, en el caso de que lo reconozca, la patología, que se acuerde que hay algo que se llama síndrome de boca ardiente y que lo deriva el estomatólogo para darle un tratamiento a esa persona. A ver, voy a pronunciarlo bien. Estomatodinia. Estomatodinia o síndrome de boca ardiente. Bueno, Jorgelina, muchísimas gracias, por estar acá en Proyecto Federal. Fuiste muy claro. Bueno, gracias. Bueno, señores, ha concluido el programa del día de hoy. Ustedes saben, hablamos de economía, hablamos de política y siempre estamos hablando de salud para ustedes que siguen todas las semanas Proyecto Federal. Nos vemos.